La lógica de la espiral. Te invita a subir a la trama invisible del equilibrista para verte desde el otro lado de la realidad, para transitar el mapa de la incertidumbre cotidiana, un espacio donde desenredar los hilos de la desconexión. La lógica de la espiral, con la conducción de Karina Zarfino y Trini Rodríguez Grau. Todos los jueves a las 18 horas por Arinfo. Sintonizanos en www.arinfo.com.ar. Hola, ¿cómo están? Les habla Karina Zarfino. Estamos en La Lógica de la Espiral, transmitiendo en este jueves 11 de junio por Radio Arinfo. Igual seguimos en nuestras casitas, así que le doy la bienvenida a Trini, que está en su casita. Hola, Trini. Hola, Cari, ¿cómo estás? Bien. Me estaba acordando que nunca te pregunto yo cómo estás a vos. ¡Súper bien, Trini! A punto de iniciar un viaje en un Volkswagen muy bonito. Ay, por favor, qué auto más lindo el Volkswagen Escarabajo. Amarillo, Sí. además. Amarillo, verde, medio verde crema. Sí. Con una maleta roja y después una maleta antigua. Sí, cuando hablábamos del contenido del flyer, y yo estaba como parada frente a un abismo y te decía, no tengo idea, y tenía esa sensación de cuando ya decidís emprender un viaje y parece que organizaste todo para emprender ese viaje y de repente haces 100, 150 kilómetros y el auto hace pam, 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 pam y se paró. Se paró, viste, en medio de la nada y quedaste ahí y tenés dos opciones. O te enfureces porque el plan parece que es otro, o te quedas ahí disfrutando del lugar donde se paró el auto. Bueno, en el flyer la chica, muy guapa, se ve que quedó varada en un lugar alucinante, parece la playa, así que bueno, la verdad que el lugar ayuda, ¿no? Depende de dónde. La cuadratura energética en la que quedamos varados es bastante significativa y va a afectar directamente nuestro estado de ánimo y nuestra vibración, ¿verdad? Pero la idea es, ¿qué hacer cuando la cuadratura no es muy luminosa? Claro, de todos modos, cuando emprendés un viaje siempre elegís un camino y pasar por ciertos lugares, o yo en mi caso hago así. Entonces, en realidad, como vos decís, depende mucho de la mirada de el sujeto y de la sujeta que quedó ahí varada, porque no puede que objetivamente el lugar va a ser lindo, es muy raro o va a tener algo especial. A mí me pasó una vez quedarme en Bahía Blanca, en un lugar que parecía re inhóspito antes de Bahía Blanca, y sin embargo fue una de las experiencias más maravillosas que tuve. Me quedé con mi hijo, con mi sobrina, y en ese momento le dije, bueno, vamos a dormir un rato en medio de la nada, y en ese momento aparece, y esto no es chiste, esto es real. Al amanecer, cuando el sol se pone, el amanecer, el horizonte ese medio naranja, aparece un mecánico a metros de mi auto, aparece un mecánico especialista en colectivos, porque un colectivo también había quedado varado por ahí, y fue una de las experiencias más maravillosas, llenas de girasoles y atardeceres. Y siempre voy a estar agradecida a esa experiencia de que el mundo es sumamente agradable. Aún claro, en esa circunstancia, porque quedé en medio de la nada, o parecía la nada, y que te aparezca un mecánico de colectivos encima, y que cuando te lleve al taller sea una vista de un amanecer lleno de girasoles. ¿Viste el sur de Buenos Aires que tiene todos esos girasoles y esas planicies así muy bonitas? Claro.
Claro, evidentemente la decisión que tomamos en el momento en que quedamos varados o en el momento en que se manifiesta la pared delante de nosotros es clave para decidir lo que suceda después. Es decir, nosotros venimos hablando de, en el programa pasado, atreverse, en el anterior, atreverse por los límites, en otro hablamos de ser uno mismo. Igual que sucedía en Planeta Yo Soy, aquí en la lógica de la espiral también hay como una especie de tejido que le va dando coherencia, va uniendo cada uno de los programas, ¿no? Y en el pasado hemos hablado del atreverse. ¿Qué sucede? Uno se atreve, ¿no? Y la fuerza pues es, ¡buah!, ¿no? Es como, ok, me atrevo, me mando. Y quizás uno se manda y lo primero que puede ocurrir, o lo primero, lo segundo, lo tercero, pero en algún momento del camino puede presentarse una pared y nos damos un poco la cabeza contra la pared. Entonces, ese momento es clave también, y de ese momento es el que queremos tomar para desarrollar el programa de hoy, ¿no? Ese momento, esa cuadratura donde hay una fuerza y una cierta claridad respecto a dónde quiero ir o respecto a qué proyecto anhelo materializar, pero qué sucede cuando siento que no se está produciendo la sintonía, ¿no? La cuadratura del universo que propicie la materialización de ese anhelo. Sí, y esa sensación de frustración, porque ¿cuál es la lógica? Supuestamente una pone su energía y su fuerza laboral en un proyecto y que el fin de ese proyecto sea exitoso es lo que entendemos que está bien. Y si nos pasan cosas así, que se corta, se trunca o no, o deja de fluir los vínculos o el modo en que ese proyecto iba gestándose, empieza como un sentimiento de fracaso y de que todo está mal por esas o sea, entendemos la frustración como fracaso y no como una posibilidad de reconstrucción. Sí, o de reconstrucción. Claro, exactamente, o sea, el proyecto sigue siendo, pero bueno, hay que abrir esa ventana, esa puerta o ese camino. No sé. Claro, el tema sería revisar, como siempre proponemos aquí, desde qué lugar energético también estamos impulsando los proyectos, sostenemos el deseo. Yo siempre suelo hacer como una especie de juego de palabras, que en definitiva son sinónimos, pero sí que la vibración de cada una de ellas nos aloja en lugares distintos. Muchas veces hablo de deseo cuando me refiero al deseo del ego, es decir, ese deseo que quizás está dirigido por un lugar más desconectado o un lugar que quizás busca meramente el placer o el beneficio individual. Y utilizo la palabra anhelo cuando me refiero a un lugar un poquito más elevado a nivel vibración y conciencia, el anhelo del alma o aquello que se vincula al propósito que vinimos a desarrollar esta encarnación, que si bien evidentemente son las dos cosas, el anhelo y el deseo forman parte de lo mismo, no es que sean cosas separadas, pero sí que hay como cierta claridad al reflexionar sobre esto, porque al menos se abren puertas, es decir, si uno impulsa algún proyecto o lo que fuera desde el ego claramente tiene como poco margen, es poco resiliente, ¿no? Poco margen para capitalizar la información, tiende a frustrarse, y lo que tú decías, la frustración se manifiesta luego como sensación de fracaso y como haber perdido el tiempo, etcétera, etcétera, de esto que tanto conocemos. En cambio, sí, si el anhelo lo capitalizamos, es decir, vemos ahí una posibilidad de abrir una puerta nueva que desde el inicio, desde el momento de partida, no habíamos contemplado, la experiencia es totalmente distinta. Sí, para mí es muy claro esta cuestión de cuando el objetivo es
uno, sea más allá de que sea cultural o propio el anhelo, y el objetivo es, para mí se nota muchísimo en una institución que es la institución educativa, con las niñas y las adolescentes, ¿no? Donde más ahora que se está viviendo mucho el acompañamiento de la familia en el proceso educativo, ese miedo, casi terror frente a lo no resuelto o al objetivo no cumplido, como si la educación fuera una serie, y la vida la planeamos así como si fuera una serie de objetivos a cumplir y no el camino propio, ¿no? Yo estoy viendo como el peso en los entornos familiares sobre que tienen que hacer todo, que tiene que salir todo bien, que tienen que responder. Claro, igual está bueno, o sea, yo entiendo lo que estás diciendo y sí, de alguna manera está ahí, ¿no? En el origen de toda la programación social y la familiar, pero creo que también es bueno asumir la propia responsabilidad, es decir, ¿qué sucede? ¿Cómo se activa ese mecanismo en uno mismo? Porque si no seguimos como delegando afuera la resolución del conflicto, ¿no? Creo que a determinado momento de la vida, no sé, hace un ratito estaba pues con mi gata Yati intentando delegar una pastilla. A Indra se la di súper fácil a la perra y a la gata pues me costaba, se la pico en el mejor paté, igual la tía la detecta, bueno. La cuestión es que pensaba, joder, qué problemático, ¿eh? Y digo, la perra es súper fácil, y ahí pienso, digo, esto debe ser, yo no tengo hijos en esta encarnación, y digo, eso deben pensar los padres cuando tienen hijos, ¿no? El típico hijo que se resuelve todo solo y el otro que da más problemas. Y pensé, joder, qué paciencia tuvo mi madre para criarme, ¿no? O sea, yo no sé si habría tenido la misma paciencia conmigo con lo niña que con mi inquieta, etcétera, que fui. Entonces, está bueno, si bien es verdad que todo eso se inicia desde el colectivo, está bueno ver internamente, comprender la interacción de esas fuerzas, es decir, de ese juez interno que de alguna manera es el que nos lleva a buscar el camino del éxito, ¿no? Eso que vos decías se vincula a eso, ¿no? Como al propósito cumplido y exitosamente. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? O sea, me gustaría como trascender esto, ¿no? Como lo social, sí, esto que ya sabemos, una capa más profunda. Trascender lo cultural, pero bueno, con esa dimensión cultural y que está muy enraizada, es parte de la constitución psíquica nuestra, y por eso está, digamos, respetar ese propio ritmo, ¿no? Yo hoy no podía... Claro, pero mi intención hoy es que nos sumerjamos, que podamos realmente abrir nuevas capas a eso, para que cada uno pueda realmente reflexionar desde una perspectiva un poco más genuina, no tanto en el plano de lo teórico, sino más genuina de dónde está mi límite. Si son interacciones de fuerzas internas, es decir, por un lado hay un anhelo y por otro lado hay una cascada de emociones que se activan cuando ese anhelo parece no frustrarse, pero al menos parece dificultarse, o al menos... Sí, o al menos cuando alguien digamos, es ansiosa, en mi caso, y eso se detiene, se genera como un estrés que parar, detenerse, quedarse ahí en el camino, no es una opción. O sea, es un ejercicio muy... valorar ese pararse, ese detenerse, que, digamos, también puede funcionar por algo externo, no sea una sensación de, digamos, que se despierte todas las neurosis habidas y por haber. Claro, por eso, ahí está el punto, es decir, todos conocemos esa sensación, ¿verdad? No sé, proyectamos algo, ya sea en el ámbito laboral, o puede ser en el ámbito de pareja, o en el ámbito que sea, ponemos toda la energía ahí en la concreción de esa realidad, y algo pasa que se frustra, ¿no? Que, bueno, más que se frustra, que no se desenlaza del modo que nosotros esperábamos. Y ahí el camino habitual es el camino de la frustración, etcétera, la pérdida de energía. Entonces, si estamos todos, ubiquemos nuestra conciencia en este momento en esa cuadratura energética, es decir, estoy queriendo impulsar algo y siento que hay una fuerza que me lo impide. ¿Qué decido hacer? ¿Qué hago conmigo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál podría ser
la ruta interna que no solo impida que la energía siga bajando en picada, sino que me ayuda a recuperar mi propia fuerza y redirigir la intención o restablecer el propósito desde un lugar que implica también capitalizar la información que esa misma frenada, digamos, me trae. Es decir, si nosotros somos conscientes de esos movimientos internos, si somos conscientes de lo que activan nosotros y somos conscientes de que siempre existe la posibilidad de, como decimos siempre, de hacer un uso consciente de la propia libertad, y la propia libertad no es más que hacer un uso consciente de la propia energía, entonces en esos momentos también podríamos buscar espacios de libertad interna, más allá incluso del proyecto en sí. Libertad interna que nos saque de esos estados, ¿no? Sí, igual yo estoy pensando en las veces que sentís que siempre todo... Me voy a poner en víctima y te voy a decir, Karina, que me dejes de estar en víctima porque tengo ganas de estar en víctima. Bueno, vos estás en víctima, yo igual te voy a cagar a pedo, pero bueno. Pero, es decir, ¿qué pasa cuando sentís que cada cosa que encarás siempre hay una frenada? ¿Cuál es mi problema? Siempre hay una frenada, siempre hay un... Bueno, por eso digo, ahí está, por eso digo, si yo me quedo en víctima... Y ahora voy a llorar, permiso, Vale, vos llorá mientras yo explico. No explico, doy mi punto de vista, que es distinto. A ver, ese es el tema. Si yo estoy en víctima y digo, joder, mira, yo que siempre hago tal cosa y hago todo bien y siempre me va mal y no me resultan las cosas, estoy en un lugar de carencia total, estoy en un lugar en donde de alguna manera no solo acepto el fracaso, sino que llego a aprender incluso a gozar de ese fracaso, porque a veces pasa eso, ¿no? Que las rutas, lo que yo llamo en TESA, las rutas de la desconexión, acaban dirigiendo nuestras vidas y nos acabamos acostumbrando a esos circuitos internos, ¿no? Por donde fluye la energía y la conciencia. Entonces, si realmente... Vos decís que entonces yo disfruto... Ah, claro. O sea, yo no estoy acusando a nadie de nada, sino simplemente estoy diciendo que quedarnos en la frecuencia de la víctima eternamente, no digo que sea tu caso, vos te pusiste como ejemplo, así que ahora... Sí, yo me pongo como ejemplo y digo, o sea, si tomo lo que me estás diciendo, digo, bueno, la pucha que engordo a puro fracaso. Bueno, vamos, por eso ¿qué dije hace un momento? Vamos a intentar sumergirnos más profundo, ¿no? Por eso no perder tiempo en lo cultural, que bueno, que sí, que es verdad, pero ya lo sabemos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo de alguna manera intento ir por ahí, ya estoy haciendo mis dibujitos TESA, por ahí, y todo es una pared, ¿no? O sea, la información que debo capitalizar es justamente esta situación, es decir, cuando uno logra trascender la frecuencia de la víctima, accede al circuito elevado de la conciencia, ¿no? Que incluso espacialmente en esta arquitectura interna se ubica pues en la conexión de sexto y séptimo chakra, es decir, el sexto chakra, cuando uno viaja al centro del cerebro, comienza a conectar verdaderamente con un espacio interno diferente al que se halla la conciencia dormida, desconectada, la conciencia del día a día desconectada, ¿no? Entonces, si realmente en el querer manifestar realidades, proyectos, encuentro una pared, visto la situación, revisando la situación desde una mirada mayor, voy a dejar de digamos, poner en el foco en el por qué no se concreta el proyecto X y entender esa cuadratura, ese dibujo. O sea, ahora ya hice un dibujo. Al hacer un dibujo, lo que siento es que lo puedo ver desde arriba, es decir, puedo ver la interacción de fuerzas, puedo ver qué está pasando internamente y entonces puedo llegar a acceder a nuevos significados que realmente me aperturen rutas internas nuevas. Entonces, si a mí se me están cerrando los caminos, entonces yo en primer lugar lo que diría es, reviso la vibración del propósito y ahí también me van a brindar mucha información respecto a esto que decíamos. Es algo que tiene que ver con mi ego, algo que tiene que ver con un proyecto que en verdad está alineado con la lógica del universo. Es decir,
Hay algo que todos sabemos que es el karma, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos un karma que, de hecho, el plan de vida es un karma, solo el plan de vida, lo que venimos a aprender, lo que venimos a aportar, eso forma parte del karma que se activó en esta encarnación. Si ese karma, de alguna manera, me está mostrando determinadas situaciones repetitivas, digamos, ¿no? X, la primera herida A, y después B, C, D, que son otras heridas, en realidad son la misma herida que se presentó en A, pero con otros personajes, otras escenografías, o sea, enmascaradas desde otro paisaje, pero es la misma energía. Si yo lo veo como problemas, y esto es lo que siempre explico en TESA en la primera sesión, si yo todo eso lo veo como problemas, no me estoy dando cuenta que ahí, en esa energía distorsionada, en realidad se halla la información respecto al karma que vine a reparar a la encarnación, ¿se entiende? Entonces ya el abordaje es distinto, más que como un toro ahí querer empujar esa pared, ¿no? Pobre toro, nunca vi un toro empujando una pared, pero bueno, me imagino que debe ser una fuerza bastante descomunal. Entonces, el toro, si sigue empujando la hipotética pared, lo que está haciendo es no solo entender que ahí se halla la información del karma que se vino a reparar, sino que seguirá generando más karma, ¿se entiende? Es decir, que la bola de karma seguirá siendo cada vez más gorda. ¿Por qué? Por la ley de causa-efecto. Entonces, si yo hago stop y digo, bueno, a ver, en esto justamente que me está costando es dónde está la información clave para que yo pueda hacer lo que vine a hacer, es decir, desde el aspecto de desde el aspecto del aprendizaje, bueno, ya saben, estoy en mi casa, estamos en confinamiento. Desde el aspecto del aprendizaje sería la información que necesito para entender lo que vine a reparar. Entonces lo capitalizo. Indra. Claro, está bien, Cari, el tema es, ¿cuál sería la forma? O sea, ahí estamos en el reconocimiento. O decir, bueno, freno, me quedo acá, quedé a mitad de camino, tomo la decisión de no vivirlo como fracaso, que no quiere decir que asuma que es frustrante, pero como te digo, la frustración puede ser una apertura a la creatividad. Eso yo tengo absoluta conciencia de eso. Pero estoy ahí, parada. Ok, ¿qué hago? Resuelvo. Energéticamente. Arranco. Mira, algo que se puede hacer, que es bien concreto, y que eso, es que yo veo el mundo, la realidad la veo como fuerzas, como geometría. Yo por eso siempre dibujo los movimientos internos, porque se me representa de ese modo geométrico y me resulta muy fácil verlo desde esa perspectiva. Entonces, si hay una oposición de fuerzas, ¿no?, internas, en el me rindo, que muchas veces podemos decir me rindo a Dios, me rindo a lo divino, me rindo a mi yo soy, me rindo al universo, a la realidad mayor. Pero en eso el lo estás diciendo como algo positivo. Sí, espera, por eso, déjame terminar. En el me rindo, me entrego, no, por supuesto, como, chao, mira, que ya está, ¿no? No, me rindo, ¿qué sería? Bajo la barrera, es decir, dejo que esa energía que está intentando manifestarse me atraviese, y en ese atravesar pasarán cosas y habrá nueva información, porque básicamente, si nosotros lo vemos como oposición de fuerzas, ¿se entiende? Nosotros estamos luchando internamente con un anhelo y hay una energía X que opone la manifestación de esa realidad. Si nosotros decimos me rindo, es decir, bajo como ese ejemplo, yo muchas veces conté que una vez tuve fiebre y que dije, experimento la fiebre, a ver qué onda. Y estaba como volando de fiebre, no sé cuánto porque no me la tomé, y sentí que fue una mega sanación kármica, se reveló muchísima información, se liberaron como toxinas en todos los planos, no solo físicas, y al día siguiente me desperté súper bien. Es decir, en ese me rindo también uno reconduce la conciencia, en este caso, hacia el proceso de sanación. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, ante esa misma cuadratura de la que estamos hablando, quiero materializar algo y no se presenta el mejor modo para hacerlo, me rindo, es decir, dejo de hacer fuerza, dejo de oponer.
no es me resigno, el me rindo. O sea, no es me entrego, chao, y no hago nada más, sino que dejo de al menos de intentar construirlo o manifestarlo del modo en que creo que debo hacerlo, porque al soltar, ¿no?, y dejar que esa energía me atraviese, es probable que se manifieste un nuevo modo que sí esté en sintonía con la energía del momento. Hay una anécdota que quizás ya algunos la conocen porque la suelo contar. Cuando vivía en Barcelona, en un momento compartía piso con un violinista, un copado, el Vane, que hace música balcánica, y él me decía, yo cuando me levanto y salgo y voy a hacer cosas, mis trámites, tal o cual, y siento que todo me sale mal, lo que hago es, vuelvo a la casa, desayuno de nuevo y vuelvo a salir. Entonces es como que entro en otra pista de la realidad. Y ahí todo fluye. Entonces sería un poco eso, ¿no? Volver a casa y volver a desayunar. Volver a casa y bueno, puede ser un plan, arrancar de nuevo. Ahí Carlos Fiorenza, Charlie, para las más amigas y amigos, dice: hola, si es por objetivos truncos y fracasos, mi vida está sembrado de ellos. Hoy, después de muchos autoflagelos, el fracaso pasa a ser una variable a otras opciones de un mismo objetivo. El fracaso es si lo dejamos ser, si optamos a unos grados diferentes de ese mismo norte. No se termina, empieza otra vez el camino. Eso nos mandó Charlie. Muy bien, me encanta. Hermoso. Bueno, le vamos a poner me gusta. Y por ahí también anda Laura Gallo, nos anda mandando GIF y riéndose un poco de esa lógica de gracias, chicos, por estar. De esa, bueno, como siempre, decimos las redes, perdón, Trini, digo, como siempre recordamos que las redes están abiertas, nuestros Face personales, nuestros WhatsApp, el Face de la radio, para quien quiera participar, porque, bueno, se hace mucho más interesante cuando sabemos que hay alguien escuchando del otro lado y no estamos dialogando solas. Después, Sander Sebastián, ¿lo conoces? Sí, el amigo Bonnie, el que nos compuso la canción. Cierto, escuchando. ¿Dónde estás viendo todo eso, Trini? Está en mis redes, en el flyer, sí. Escuchando la lógica rendida de la fogata más bella de luz, la burbuja del amor. Y él siempre tan lindo. Que aquí lo veo. Sí, bueno. Bonnie es un poeta, divino, Bonnie, me encantó. Yo puse una imagen, porque claro, cambió el nick, por eso no lo identifiqué. Acá yo puse una persona, un GIF de una persona mecánico ese. ¿Sabes a qué me recuerda? A tiempos modernos de Chaplin, la imagen que pusiste. Bueno, sí, un poco eso de esperando, o sea, eso que vos decías, ¿por qué seguir empujando algo que no fluye, ¿no? Y esa es como también es como un desaprender un montón de cosas cuando una empieza a ahondar en esto de las energías, hasta permitirse, ¿no? Hoy yo tenía como una idea de planificación de mi día y no me daba la energía ni física ni psíquica para encararlo y decirme, bueno, me tomo el día y hago lo mínimo, me genera una culpabilidad tonta, claro, de no producción, de no haber sido productiva, y después me viene toda como esa cosa pesada de todo lo que pretendo que me vaya bien en la vida si me doy tantos permisos, ¿no? Eso, ahí está, eso. Y ahí quería llegar también. Hoy día, en donde todo ya sabemos que se está transformando, o al menos se manifiesta una gran invitación para que iniciemos procesos de transformación genuinos, evidentemente querer implementar métodos antiguos claramente nos van a llevar a la frustración o a esta pared, ¿no? ¿Por qué? Porque la propuesta es justamente vibrar en el ahora, como dice Bonnie, la brújula de amor, ¿no? Es la única que debería guiarnos. Entonces,
si nosotros estamos, y ahí sí hablo de mí, me pongo como ejemplo primero, ¿no? Que claro, como que mi mente, que va siempre súper rápida y quiere tener un montón de cosas, entonces se hace el checklist del día, pues incluye un montón de objetivos que quizás los podría cumplir en 3 años, imagínate. Entonces, claro, de alguna manera yo misma me tengo que decir, este es el modo operativo de la conciencia antiguo. Me tengo que instalar en el nuevo modo operativo. Es como cuando hay un cambio de software en un sistema, ¿no? En una computadora. Y está súper vinculado a lo que dices, a la culpa, a la sensación de perder el tiempo, a la sensación de que si uno no hace nada. Ayer cuando me fui a dormir, realmente dije vaciado mental, o sea, me fui a dormir con esa sensación y digamos, no solo era una imagen, sino era un lugar energético al cual pude ir. O sea, me invoqué a mis guías y dije, quiero ir a este lugar de vacío, a este lugar luminoso donde existe la nada, como digo siempre, la nada que contempla el todo, ¿no? Pero ese lugar de descanso. Y ahí está también un poco quizás la propuesta para tener en cuenta que tal vez si sentimos o queremos materializar, impulsar proyectos, pero desde el modo operativo antiguo, es bastante probable que nos conduzca pues al fracaso. Y entonces, todo estamos hablando de que, lo hablamos en otros programas, ¿no? De cuando uno es, todo debería materializarse e impulsarse desde el gozo, desde el bienestar. Entonces, si uno siente culpa, evidentemente no está vibrando en mucho bienestar que digamos, ¿no? Por supuesto, no, sí, y los patrones de que la energía se dispersa en vínculos laborales que no son sanos o que son desde el esfuerzo, desde un esfuerzo siempre descomunal, ¿no? Nada, justamente hoy cuando recién hablabas, yo me acordaba de que yo te había dicho de que el programa se tratara de nada. ¿Te acordás? Que hoy el tema sería nada, directamente nada. Y inmediatamente me trajo a un concepto religioso de la teología, que es la cosa sagrada como misterio, como ese misterio que es tremendo, pero que atrae, el mysterium tremendum, le llaman así porque es sumamente atractivo, pero es un abismo que tiene que ver con esa sensación y que vos después decías, bueno, en realidad la nada es lo más parecido al todo. Claro. Y el término hebreo del mito de la creación es tohu babohu, que significa nada, pero nada como también como posibilidad, como potencia, no una claro, nada como todavía nada manifestado, pero como semilla que posibilita la manifestación del todo, ¿no? Claro. Tanto que nosotros cuando estudiábamos decíamos, estoy en el tohu babohu, porque decíamos, claro. bueno, hoy en realidad estuvimos a punto de llamarle nada al programa y poner como en el flyer una obra de Malevich, ¿sí? Pero al final, bueno, dijimos, y hacer silencio en todo el programa, pero bueno, después dijimos, vamos a titularlo Trascenderlo Después Imposible. se fue configurando en esta experiencia tan en este plano como lo es quedar ahí, o el término varado, parada, quieta, y en realidad todo está bien igual. Eso es lo interesante. En eso, el quedar varado, ¿no? En un espacio, decíamos, bueno, al principio decíamos, a veces el paisaje puede ser más atractivo o menos atractivo. En realidad, el único paisaje que cuenta es el interno. Entonces, quedemos varados en donde sea, en el momento que sea, siempre existe la posibilidad de inhalar y llevar la conciencia al centro del cerebro y desde ahí conectar con la infinitud. Y ahí está la clave, creo. Cada vez que algo se frustra, se cierra, se hace difícil, en realidad es una mega invitación. Primero es un aviso de quien sea, de Dios, del universo, de uno mismo, de las circunstancias, de la nada misma, un aviso para decirte, che,
mirá que si seguís por acá vas a perder toda tu energía vital y vale la pena realmente. Imagínate que lo viéramos así, como una especie de alarma, ¿no? De lucecita roja que se enciende con la finalidad de advertirnos, mirá que la conversión que estás haciendo de energía a propósito no es rentable. Y por el contrario, decir, bueno, mira, ya que se me está manifestando rápidamente que el camino no es por ahí, pues lo tomo como un aviso, ¿no? Es como que alguien te diga, che, no vayas por ahí que está cortada la ruta y te vas a tener que desviar, ¿no? Entonces es como que sea, que bueno, gracias que me avisó y doblo acá, no me meto en el embotellamiento, ¿no? Claro, igual como que eso, digamos, para tener esa conciencia hay que estar como con muchísima apertura, con muchísima apertura, ¿no? Para entender esos parates, como que es una información energética para vivir plenamente en este plano, pero es una información que viene, que te pide de construir un montón de cosas. Claro. Es como un canal. Sí. No deja de venirme ¿te parece que acompañamos este momento? ¿Con música? Sí, ¿qué querés? ¿Qué tenés más ganas? ¿Irónico? No sé, pero quiero aclarar algo. Yo cuando subo los programas al Face, a YouTube, a mi canal de YouTube, los edito, y bueno, para que no haya roces con los derechos y tal, le corto las canciones. Entonces, cuando lo escuchan en vivo o si lo escuchan más tarde a través del Face de la radio, lo van a poder escuchar completos y si no, sepan que hacemos estos cortes, pero bueno, igual siempre decimos el título y el autor para que puedan reeditar el programa. Porque también entendemos que hay información, así como a veces pasamos cosas hay información en un montón de expresiones artísticas. De hecho, saben, además vamos a pasar un chivo que es importante. Hay mucha información donde se integran todos los planos. Están las meditaciones, están los otros programas de Cari, y también están para acceder los libros de Cari que están disponibles, que por acá por Capital se pueden conseguir fácil, pero también se pueden acceder por otros lugares, y me parecía piola contarlo, Cari, que a veces no lo hacemos, que hay un montón de canales donde nos llegan información que es re valiosa. Entonces, la música también, aunque después la tengamos que cortar, y vamos con uno de los temas que elegimos para hoy. ¿Qué te suena más, Cherto o Ironic? ¿Cherto de Perota Chingó o Ironic de Alanis Morissette? ¿Qué tenés más ganas? Me da igual. ¿Te da igual? La nada mismo. Bueno, la nada que cabe todo. Es la nada que cabe todo. Bueno, vamos, Carlos, entonces con Cherto de Perota Chingó. Bueno, seguimos aquí en la lógica de la espiral, desenredando los hilos de la desconexión, saltando al otro lado de la realidad y caminando por la línea fina del equilibrista. Estaba pensando que eso de la línea del equilibrista, lo vital que es estar en ella para caminar en una línea, en una cuerda, ¿no? Uh-huh. Y para mantenerse en el camino, eso que es vital, que es un eje interior, no tiene nada que ver con el exterior. Sí, por eso antes hablábamos del rendirse. El rendirse, obviamente, yo sé que el rendirse se asocia pues a la lucha política, entonces claro, es como una palabra que suele tomarse desde el aspecto negativo, ¿no? Porque parece como rendirse, entregar las armas y dar la posibilidad al otro que avance. Ese otro, ¿quién sería? El ego. De hecho, el Bhagavad Gita lo que hace es estimular la batalla interna, en realidad, no es una batalla externa, sino es la propia batalla con el propio ego. Entonces acá el rendirse, el bajar las armas, sería pues el ego, ¿no? Que se rinde ante la magnitud del ser, ante la inmensidad de la conciencia y de la existencia, que tiene pues una capacidad de resolver todo desde lugares que el personaje muchas veces ni siquiera sospecha. Entonces hablamos no desde porque yo sé que desde el punto de vista de la 3D,
siempre fomentamos, ¿no? Y nos fomentan esta cosa de que venga, lucha, sí, obviamente hay que sostener, ¿no? El anhelo y el propósito, pero no es lucha a costa de tu propia energía y a costa incluso del propio camino que forma parte de tu propio karma. Entonces, comprendiendo eso, a veces sí, lo más saludable es rendirse, es permitir que el ego se rinda, porque en definitiva, ¿quién es el que está sufriendo? Porque si nosotros estamos realmente en un nivel de conexión genuina y de alguna manera impulsamos un proyecto, un anhelo que nos trasciende, ¿no? Como seres egocéntricos y desconectados, si realmente ese proyecto no se materializa, seguramente en ese momento habrá una inteligencia en nosotros, una inteligencia suprema que lo comprenda. Pero el que fácilmente cae en ese estado de frustración y de sensación de fracaso de la que hablábamos es el ego. Entonces, ahí está la clave. Es decir, la semana pasada hablamos del atreverse. El atreverse no es desde esa energía egocéntrica, sino el atreverse es desde toda la magnitud de nuestro ser, y en el atreverse a veces significa, la propuesta en el atreverse multidimensional, a veces está la propuesta a atrevernos a silenciar, a parar, a esperar, a viajar hacia el centro, a entender lo que sucede desde un lugar sereno. Y eso también es una acción desde el punto de vista multidimensional de la conciencia, ¿no? Sí, por ahí vamos a hacer el juego casi tautológico de atreverse a rendirse. Claro. El atreverse a rendirse, claro, atrever que el ego se atreva a rendirse para que nosotros podamos manifestar otro tipo de realidades. Igual, en esta forma de relatar nuestra existencia energética, el ego parece como el gran enemigo que tenemos. Ya me da pena el pobre ego. Está buenísimo lo que estás diciendo, Trini, porque de hecho yo siempre digo que al ego no hay que matarlo. Has visto que siempre por muchos lados se escucha, mata tu ego, asesina, cuchilla al ego. Y yo digo, pará, si matamos al ego, desde qué energía vivimos la vida en este plano dimensional, porque el personaje que nosotros somos en este plano claramente existe en este plano y tiene una lógica de existencia, no lo podemos matar. Yo no hablo de matar al ego, sino hablo de reconectarlo a esa lógica mayor. Cuando el ego aprende a escuchar esa inteligencia suprema que también está en nosotros, que también somos eso, lo que alcanzamos es una vida más dichosa, más con menos tendencias a quedarse atrapada en la zona de los apegos y permitiendo pues fluir en esa zona de desconcierto, de incertidumbre, que como digo siempre también, la incertidumbre es una gran posibilidad, un gran abanico de posibilidades para redescubrirse y rehabilitarse desde lugares nuevos. Yo pienso que todo el tiempo estamos como deconstruyendo todos los parámetros. Realmente es como que hemos construido un discurso ético y cultural que lo único que nos propone es la desconexión. Claro. A veces me pregunto si hay algo de esta realidad en la que vivimos que esté bueno para rescatar, ¿no? Eso me pregunto. ¿Puede ser que hayamos construido una historia de tanta desconexión? Sí. Pero incluso en la desconexión también están las bases para la reconexión. O sea, no es que está todo mal, pues sino que nos tiramos como planeta al tacho de la basura. No, por supuesto que también en nosotros hay aspectos muy, muy hermosos. Y de hecho, lo que decimos siempre, para mí el amor geométricamente lo puedo describir como orden, lo puedo describir como el acceso a la geometría sagrada en el propio sistema energético. Y el odio y todo lo que se vincula pues a las emociones de baja vibración lo percibo como el desorden de las líneas de la realidad, ¿no? Lo percibo como enredos, como
caos. Entonces, eso está en nosotros, la posibilidad de vivir desde estados que tiendan a la armonía, a la belleza, al amor, o sumergirnos en deseos o en intentos de materialización de deseos que ya desde el vamos están enredando aún más las líneas de nuestra vida. Entonces, más que matar al ego, más que pensar que no hay nada bueno en este sistema que ha tendido a la desconexión, se trata quizás de empezar a reconocer estas rutas internas, que reconociéndolas nos va a dar la posibilidad de tomar decisiones sutiles. El otro día posteé algo que decía que las decisiones en realidad reconducen la energía interna, ¿no? Las buenas decisiones tienen ese poder de reconducir, de reparar esos circuitos por donde fluye la energía, que en estado de desconexión pues son circuitos que aún nos anclan más a los apegos y a la víctima, y accediendo a otro tipo de circuitos nos resulta totalmente liberadores, ¿no? Bueno, así como la vez pasada nos quedó como claro a nosotras de que, digamos, esta experiencia de somos mundo aquí y ahora, y si somos mundo nosotras lo construimos. Creo que la propuesta del atreverse es atreverse también a atreverse a rendirse ante la energía que fluye por otro lugar que no lo vemos, atreverse al silencio, atreverse a estar quieta, atreverse a la vez pasada que habíamos hablado de los límites energéticos, atreverse a reconocer los propios límites y decir hasta acá. Es como, incluso agregaría algo más. A ver. Atreverse a comprender también qué forma parte de nuestro propio karma, porque, por ejemplo, el karma es algo tan simple. Yo nací morocha, me podría teñir de rubio, que me quedaría horrible, pero nací morocha, es decir, entonces, aceptando, ¿no?, la naturaleza y aceptando la información del propio karma, también vamos a entender por dónde va este plan de vida. Entonces, si nosotros estamos queriendo impulsar acciones, proyectos que están en contra del karma, es decir, de la gran posibilidad de reparación del quilombo que hicimos en otros tiempos, y nosotros no lo capitalizamos y no lo entendemos, obviamente vamos a llegar a la frustración o a enredar más la cosa. Entonces también atreverse a reconocer cuáles son esas líneas del karma que se presentan a través de estas situaciones que no fluyen o que se traban, como el mejor modo para decirnos, mira, esto en esta vida no te toca, o en esta vida justamente es lo que viniste a reparar, ¿se entiende? Pero no te toca desde el plano material, es entender a qué uno vino. Bueno, y nos siguen saludando amigas. Qué bueno. Gaby también nos saluda, Gaby vale. Que nos saludó antes, estábamos hablando y por eso no lo dije. ¿Y quién más? Claudia y Vale Nils. Claudia, que es Hola, Clau. Y Vale, sí, siempre Vale sigue los programas. Hola, Vale, gracias. Así que, bueno, eso, ¿no? Que entonces atreverse también a mirar, entonces a profundizar en el propio karma. Claro, que es algo muy sencillo el karma, porque yo sé que es una palabra que está muy distorsionada y muchas veces nos asustamos cuando la escuchamos, porque muchas personas incluso la asocian a lo negativo, con lo que me va a pasar malo, ¿no? El karma, ¿qué tengo que pagar? ¿Qué le debo al universo y cómo me lo va a venir a cobrar, ¿no? El karma en realidad es no, que por favor no venga nadie más a cobrarme nada, Cari. Basta. Bueno, entonces, simplemente entendiendo que el karma no es otra cosa que la consecuencia, acciones, ya sea de esta vida o de otros tiempos, vamos a entender que aquellas semillas que ya germinaron y que ya se manifestaron, ¿no?, en modo de karma, sobre eso no podemos hacer nada, porque es lo que hemos construido desde lugares de inconsciencia, de ignorancia. Sí podemos capitalizar esa información para usarla a nuestro favor, y también desde un lugar ordenado vamos a evitar seguir enredando más las líneas de la realidad, es decir, generando más karma, porque si nosotros nos peleamos con la situación y con la vida,
evidentemente seguimos enredando el ovillo de la encarnación, ¿no? Bueno, hay una parte que vos también siempre hablas del karma como un hecho colectivo y social, no en términos individuales, sino, claro, digamos, si yo no veo las cosas, digamos, veo algo mal y no me hago cargo de lo que estoy viendo, sigo sumando al karma como información a transformar. No lo digamos en términos negativos, pero sí como información a transformar. Claro, igual el karma es como esa ley, bueno, yo de derecho no sé nada, pero eso, viste que en derecho no conocer como que estaba penalizado no te libera, no te exonera de no sé cómo es la ley, pero bueno, el karma igual, aunque no sepas que estás haciendo algo malo, estamos enredando, igual hay consecuencias, no es que solo hay consecuencias cuando sé que estoy enredando, haciendo quilombo, digamos. Claro, exactamente. Por eso estamos donde estamos, la rueda del samsara nos cuesta tanto, es tan larga y nos cuesta tanto salir, porque como solemos vivir en estados de ignorancia, pues seguimos haciendo más líos. La vez pasada vimos, ¿te acordás? Y con esto ya tenemos que ir cerrando, vimos la hermosa película de Hannah Arendt, donde ella explica, cuando una persona pierde su subjetividad y su capacidad ética, justamente participa de hechos sin conciencia. La pérdida de conciencia es lo que hace que una asume a lo que está mal. Tal cual. Ella lo trabaja muy bien, y bueno, y fue muy criticada por eso cuando ella dice, cuando una persona pierde su subjetividad y pasa a ser totalmente manejable por el sistema, y el sistema de por sí está mal. Claro, sí, tal cual. Muy interesante esa película. Bueno. De Margaret von Trotta. Excelente directora. Exactamente. Y anda por ahí por YouTube suelta, así que si tienen ganas de tomarse un vinito y mirar a Hannah Arendt, por ahí andan. Buenísimo. Bueno, aquí nos están saludando también. Meli, hola Meli, gracias por escuchar. Bueno, abrazos a todos, buena semana para todos. Atreverse a incluso detenerse, si eso es lo que nos muestra este momento, esta cuadratura energética actual, que siempre tenemos la oportunidad de continuar el viaje yendo hacia el propio centro, hacia el centro del cerebro y conectar así con la infinitud. Que así sea. Ay, bueno, nos sentimos, tan lindo que sale cuando decimos nos sentimos. Nos sentimos el próximo jueves. Nos sentimos el próximo jueves y ponemos un tema re ochentoso. Dale, Alanis Morissette, Ironic, que también se le detiene el auto. Vean el video cuando quieran. Dale. Besos a todos. Gracias, Trini. Gracias, Carlos.